Seguimos con los coletazos del domingo y en pocos días arranca la campaña para el balotaje. Empieza la recta final y ya ambos sectores, ambos bloques están diseñando entonces este trabajo. Sobre todo los blancos que mañana probablemente hagan un relanzamiento de su campaña, mientras el Frente aguarda con más tranquilidad después de estos resultados que son una victoria, ¿no?, para la izquierda. Y hoy recibimos al director de la consultora de equipos, Ignacio Suaznavar. Nacho, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Placer estar acá. Bueno, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo fue el día después? Porque me imagino que habrás mezclado cansancio, agotamiento lógico y crítica, porque terminaron estando ustedes ayer en el ojo de la tormenta. El ojo de la tormenta, sí, una vez más. Sí, efectivamente, el día después es un día de mucha adrenalina, donde la adrenalina continúa, digamos, de la gran carga de trabajo, y a los que nos divierte mucho esto también nos apasiona y eso genera como un círculo virtuoso o vicioso. Y efectivamente de evaluación del trabajo realizado, ¿no? Y en este caso hay como dos momentos o dos etapas del trabajo. Una que tiene que ver con lo realizado el domingo, en la transmisión durante el día y lo que fue nuestra proyección sobre el resultado. Y bueno, ahí en lo realizado el domingo hay un acierto importante, una proximidad importante con lo efectivamente ocurrido. Y después con la evaluación, que para nosotros es más importante, sobre lo que habían sido nuestras proyecciones previas con nuestras últimas encuestas. Y ahí es donde hay algunas diferencias de Equipos Mori y del conjunto del sistema de encuestas sobre lo que habíamos transmitido a la opinión pública uruguaya y a los actores políticos sobre los escenarios más probables, que no fue precisa, digamos, ¿no? Habíamos transmitido como sistema de encuestas la idea de que el lunes o el domingo de noche nos íbamos a encontrar con un Uruguay en el cual ningún partido tendría mayoría parlamentaria y en un Uruguay en el cual la suma de Partido Nacional y Partido Colorado iba a estar por encima del Frente Amplio. Eso fue lo que dijo Equipos Mori y eso fue lo que dijeron todas las encuestadoras sin excepción. Algunas estuvieron más cerca, otras más lejos, pero todas incurrieron en estos pecados. Entonces yo creo que lo que hay es un problema que abarca el conjunto del sistema de encuestas que nos obliga a pensar bien qué pasó. O sea, creo que la peor estrategia en estos casos es hacerse los distraídos. Está claro, por un lado, que hay una lectura que para nosotros nos pone en una zona de mucha comodidad. A ver. Por ejemplo, es decir, estas diferencias son pequeñas y están cerca del margen de error, ¿no? Ahí va, yo imagino que están dentro del margen de se error. van a cubrir con el margen de error. Claro, bueno. Pero el tema es que en algunos casos excedió el margen de error. Pero, bien, es un paraguas natural, siempre está ahí y es intrínseco a la técnica, no podemos esquivarlo. El otro paraguas puede ser los indecisos, es decir, los indecisos fueron todos para el frente. Exactamente. O el otro paraguas puede ser que hubo cambios en el último momento. Hay alguna gente que ahora está diciendo, bueno, hubo un vuelco de los Frente Amplistas en la última semana, actores del propio Frente Amplio que dicen, en los últimos días hubo un montón de gente que vimos que se venía para este lado. Bueno, eso puede generar una diferencia entre lo que la última encuesta mide y lo que efectivamente ocurre. Ahora, esa es la posición cómoda, de decir, bueno, todo se explica o por el margen de error o porque los electores cambian en el último minuto. Ahora, eso nos lleva a tomar el guante de hacer una autocrítica y revisar algunas cosas, ¿sí? Hay que hacerla la autocrítica. Yo creo que sí, porque, a ver, acá en Uruguay estamos acostumbrados a que las encuestas tengan un nivel de presión muy importante. Y en este proceso electoral tuvimos un llamado de atención en la interna, con la interna del Partido Nacional. Exacto. Proyectamos bien la interna del Partido Colorado y la del Frente Amplio. Alguna gente se olvida de eso. Proyectamos bien algunas cosas. Te pasan factura por las perdidas acá. Obviamente. Es así siempre. Obviamente. Y las encuestas en Uruguay, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la primera vuelta en Brasil, acertamos el orden de los candidatos y cuáles pasaba a salvar el tajo, un montón de cosas importantes. Está bien. Eso es verdad. Acá no te reconocen las ganadas porque el uruguayo está acostumbrado a que ustedes le peguen siempre. Claro. Que acierten en los últimos tiempos. Pero es natural. Ahora, lo que digo... Es natural. Lo que digo es que para nosotros también lo correcto... Creo que es focalizarnos en lo que podemos mejorar, porque si no es autocomplaciente y te lleva a quedar tranquilo cuando en realidad, reitero que hay un par de señales de alerta que yo creo que nos obliga a repensar. ¿Qué podemos repensar? Nuestros métodos de relevamiento. Estamos en un momento en el cual dentro del sistema de encuestas tenemos encuestas cara a cara, encuestas telefónicas a celulares, encuestas que combinan métodos, encuestas a Facebook, hizo Radar en la última. Sí, y le dio bastante bien a Radar. Y fue de las que estuvo menos alejada. Y Opción Consultores, que fue la otra que tuvo un método no tradicional, a celulares, fue la que estuvo que estuvo más alejada. Las dos igual incurrieron en los mismos pecados. O sea, ¿cuáles? El pecado de no pronosticar mayoría parlamentaria para el Frente Amplio y el pecado de proyectar suma de blancos y colorados por encima del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio estuvo 4 puntos por encima del Partido Nacional y Partido Colorado. Entonces yo realmente felicito a los colegas de Opción y a los del Radar porque fueron los que estuvieron más cerca o menos lejos, digamos, del resultado. Mi sensación
es que todos debemos poner barbas en remojo y empezar a entender un poquito qué pasó, buscar explicaciones. La de ustedes son todas cara a cara. Nosotros en Equipos Mori hicimos encuestas cara a cara sobre la cual hicimos el último pronóstico. Sí. Hicimos un rellamado telefónico a nuestra encuesta original para ver si en los últimos días había volcado. Habían cambiado. Ahí habíamos detectado un movimiento de 1 punto a favor del Frente Amplio y una caída de 1 punto a 1,5 puntos del Partido Colorado. Eso lo habíamos transmitido en plena veda a algunos de nuestros clientes. Pero de cualquier manera, 1 punto nos quedamos muy cortos. Hicimos una encuesta de telefonía celular durante el propio domingo, el día de la elección, y nos daba más o menos lo mismo, no daba grandes variaciones. Una encuesta de telefonía celular, o sea, una técnica diferente. ¿Eso ya lo vas haciendo para después presentar el boca de urna a las 20:30, decís? No. Además, la encuesta boca de urna pero al pie del entonces, circuito. la que haces a los celulares el domingo, ¿para qué es? Esa es un elemento más, una técnica más que usamos de chequeo, de control, de garantía. Que te aporta para lo que adelantás de noche después. Exactamente. No tanto para el pronóstico, sí es un chequeo interno nuestro, porque las encuestas, por ejemplo, de telefonía celular, son técnicas que conocemos menos y hay que empezar a calibrarlas. Entonces, para nuestros pronósticos públicos, utilizamos las metodologías que conocemos más, pero sí, por ejemplo, para preguntarle otras cosas a los ciudadanos. ¿Cuándo definió su voto? ¿Por qué motivo votó a un candidato a otro? Etcétera. Hicimos encuestas a boca de urna, como tú decías. Entonces, utilizamos una gran cantidad de técnicas en equipo. Yo creo que el problema acá no necesariamente está en que hay algunas técnicas que por sí mismas son más precisas que otras, porque en nuestro caso utilizamos varias y todas daban cosas más o menos parecidas. ¿Y no será que todas están eligiendo de repente votantes que no están siendo representativos de toda la población? Puede ser que haya un tema con el diseño muestral, que algunas sean más probabilísticas que otras o que representen mejor la sociedad. También es cierto que todas las encuestas con cualquier técnica tienen criterios, tienen desajustes, tienen sesgos, que hay que ajustarlos con ponderadores, etc. Los ponderadores pueden ser en función de múltiples variables. Ahí también hay modelos o hipótesis que están detrás de los factores de ponderación que probablemente hay que revisar. Y quizá también hay que revisar las formas en que el sistema de encuestas leyó los datos que tenía. Quizá con los mismos datos podíamos haber leído cosas un poquito diferentes. Entonces yo creo que hay que repasar un poco lo que ocurrió. Sí. Esa revisión del modelo no necesariamente implica todo lo que está hecho está mal. Eso me parece que es un disparate, porque el error en términos de magnitud probablemente no es un error enorme, ¿no? Sí está claro que ese error o el proceso en su conjunto llevamos a contarle a la sociedad una foto que no representó bien lo que era. Yo siempre digo, a veces digo que los estudios de opinión pública es como mirar una pintura impresionista. Si uno mira de lejos, tiene que ver bien la gran figura. Si uno trata de acercarse y ver con precisión, es un conjunto de manchas, no vamos a ver mucho el detalle, ¿no? Es como una foto con zoom que llega hasta cierto punto. Acá el problema no es con los pequeños decimales, acá el problema es que la pintura impresionista que el sistema de encuestas pintó, todas las encuestas pintaron en las que esta mancha, suma de Partido Nacional y Partido Colorado, era más grande que esta otra. Y eso fue exactamente al revés. Entonces ahí ese es un poquito el matiz que no tiene tanto que ver con el margen de error o con estas cuestiones, sino que tiene que ver con la gran figura, con el gran cuadro que el sistema de encuestas con toda la sociedad uruguaya. Antes de volver a un tema del domingo, te quería preguntar algo de la intención de voto, ¿no? De las encuestas previas. Yo recuerdo que vos en la última que presentaste el miércoles de noche en Subrayado, diste un alto número de indecisos que me sorprendió, sí. 9% de indecisos, sí, ¿no? Sí. Entonces vos podríamos decir, bueno, las encuestadoras se pueden cubrir con eso de que los indecisos se volcaron para otro lado. Pero ahí el razonamiento que haces es que le erraste en la proyección igual. Correcto. Error hubo. Correcto, ahora, por supuesto. Capaz que en la proyección se debió haber pensado que la mayoría iba a tener una tendencia hacia el oficialismo, como ocurre casi siempre al final, ¿no? Bueno, mira, ahí en realidad nosotros, estaba claro por el perfil de los indecisos, y esas obviamente son las cosas que vamos a repasar, que tenían más afinidad con la calle Pou que con el Frente Amplio. Eso, por lo menos eso es lo que nos decían, también la gente nos puede mentir. De acuerdo a las otras preguntas que les hacían a ellos. Totalmente, en todo. Imagen de candidatos, opinión sobre temas, evaluaciones sobre el pasado. Eso estaba bastante claro. Ahora, hay otras hipótesis que uno podía manejar, que hay una vieja hipótesis en la ciencia política, análisis de encuestas uruguayos, que es las encuestas subestiman al Partido Colorado, ¿no? Siempre hay un voto colorado oculto, ¿no? Sí. Eso es como un viejo saber. Incluso hasta Bordaberry se amparó en eso durante la campaña. Siempre, y muchos actores, era como un viejo saber. Había otra hipótesis que también estábamos manejando como hipótesis posible, que era la que tú decías. No, y que nosotros también la planteamos públicamente. En esta elección puede haber un voto frente amplista más vergonzante
que en las elecciones anteriores, y entonces eso es algo que podría generar algún problema. ¿Qué hicimos al momento de hacer la estimación? Bueno, nosotros no incorporamos ni la hipótesis colorada ni la hipótesis frente amplista. Nosotros hicimos nuestra presentación de datos y nuestra proyección proyección de indecisos a partir de modelos estadísticos basados en los datos que teníamos. No cargamos la proyección con ninguna hipótesis subjetiva sobre lo que eventualmente podría pasar. Claro, con el diario del lunes dijimos, bueno, la hipótesis de la subestimación colorada era un disparate y la de la subestimación frente amplista parecía acercarnos más a la realidad, pero claro, esto es con el diario del lunes. Porque quizá lo que debería saber la gente es que no solamente se le pregunta a los encuestados qué vas a votar el domingo. Después de esa, si te dijo que no sabe, le das vuelta preguntándole por simpatía de candidatos, preferencia y más o menos tratas de imaginar qué es lo que va a votar ese indeciso, ¿no? Totalmente. Claro. Hay muchos elementos. Nacho, vamos a ver un video que nos muestra también las proyecciones que fuiste haciendo el mismo domingo en Canal 10. Correcto. Bien. A ver. Frente Amplio, Tabaré Vázquez, 44,4%. Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, 33,3%. Partido Colorado, Pedro Bordaberry, 14,3%. Partido Independiente, Pablo Mieres, 2,9%. Gonzalo Abella, Unidad Popular, 1,1%. César Vega, del PERI, 0,8%. Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, 0,2%. Y votos blancos nulos, 3,4%. Y la sorpresa de la noche tiene que ver con el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, porque el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, que el otro día analizamos aquí en Subrayado, marcaba 52% en encuesta, pero nuestro análisis suponía que el plebiscito no iba a alcanzar la mayoría necesaria. Estamos al borde, estamos efectivamente al borde. Todavía de esto no podemos anticipar un resultado final. Con respecto a los resultados a partidos, tenemos que con el 50%, el 51% escrutado, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez tiene 46% de los votos, Luis Lacalle Pou, Partido Nacional, 32% de los votos, Pedro Bordaberry, Partido Colorado, el 14% de los votos, Pablo Mieres, el 3% de los votos, Gonzalo Abella, Unidad Popular, el 1% de los votos, César Vega, el 0,8%, Rafael Fernández, 0,1% y 3,1% en blanco anulado. Por lo cual, estos cambios de decimales o de un punto en el Frente Amplio y en los partidos tradicionales, en este momento tiene prácticamente un empate entre lo que es el Frente Amplio y la suma de Partido Nacional 46 a 46, y Partido Colorado. Exactamente, 46 a 46 con el 50% escrutado. Los datos han seguido cambiando, tenemos un 68% escrutado de nuestro trabajo y tenemos al Frente Amplio en 47%, el Partido Nacional en 32%, el Partido Colorado en 13% y el Partido Independiente en 3%. Entonces, las variaciones que han habido en este tramo del escrutinio nos muestran dos cosas. Primero, que el Frente Amplio supera, cuando la vez anterior que estuve, habíamos hablado de ya una igualación entre ambos bloques, el Frente Amplio supera la suma de Partido Nacional y Partido Colorado, 47 a 45. Y adicionalmente, con estos datos y lo que queda por escrutar y el margen de error que tiene este trabajo, no se puede descartar que el Frente Amplio esté obteniendo esta noche la mayoría parlamentaria. El último relevamiento con el cierre es lo que vamos a tener ahora. Sí, efectivamente. Tenemos algunos circuitos que todavía no han llegado, pero a esta altura ya no van a llegar. Son circuitos que han tenido problemas, por lo cual la estimación final de Equipos Mori para el resultado de esta elección es Frente Amplio 47,4, Partido Nacional 31,3, Partido Colorado 13,12, Partido Independiente 3,0, Unidad Popular, Gonzalo Abella 1,0, César Vega, Peri 0,8, Rafael Fernández, Partido de los Trabajadores 0,1 y en blanco nulo 3,2. Como siempre, esto podría tener a esta altura algún pequeño margen de error, pero mucho más modesto porque estos datos ya deberían parecerse bastantes a los del final. Y efectivamente esa última proyección que hizo Ignacio Suaznavar cerca de las 11, 11 y pico de la noche en Canal 10 el domingo estuvo muy cerquita de la realidad, por más que el Frente siguió subiendo y los blancos y los colorados siguieron bajando un poco. Pero qué día, Nacho. Sí, bueno, ese día siempre es un día de mucho estrés. No, pero esto fue muy cambiante. Es lo que, a ver, recién hablábamos también mientras mirábamos esto fuera de micrófono, que generalmente cuando uno arranca a dar una proyección en un día de elecciones, después se da como una especie de serrucho, que puede subir y bajar un poquito, pero acá fue
todo el tiempo subiendo el Frente Amplio. Sí, ¿no? sí. Acá hay, desde el punto de vista del trabajo de las encuestadoras ese día, lo que tenemos es una muestra. Las encuestas a boca de urna son muy poco las que uno hace durante el día. En general sabemos que son poco confiables. ¿Por qué? Porque hay más de un 30% de las personas que no nos contestan. Entonces, durante el día... Y con muchos la boca que de no urna, votaron. Y muchos que no votaron. Sí, ¿no? bueno, pero eso no los encuestamos, digamos. Pero digamos, los que encuestamos a la Lo que salida encuesta, tienen que haber una está. distribución. No nos contesta. Y hacer hipótesis sobre un 30% que no contesta, eso hay que tomarlo con mucha cautela. En Uruguay eso ya lo sabemos. Por eso las empresas encuestadoras en Uruguay no proyectamos con el boca de urna, proyectamos con un escrutinio anticipado. Bien. El encuestador se queda al escrutinio y nos transmite los votos que se van, el conteo de votos, ahí no hay Sí. no contesta. Ahora, Perfecto, eso es la proyección de escrutinio La que proyección hicieron. de escrutinio. Ahora, Ahora- igual te digo la verdad, perdón que te haga un paréntesis, me sorprende la cantidad de gente que no te responde lo que votó cuando acaba Sí. de votar. Sí, sí. Es Bueno, altísimo. Sí, sí, pero es histórico, siempre fue igual en Uruguay. 30%. Yo pensé que era más fácil hacer un boca de urna. No. El boca de urna en Uruguay hay que tomarlo con mucha cautela y de hecho, si nosotros tomábamos una distribución de los que no nos contestaban similar a lo que efectivamente ocurrió en 2009, porque cuando se abren los sobres ya sabemos Sí. qué votó el que no nos contesta, el Frente Amplio nos proyectaba en 44-45. Quiere decir que en el no contesta del boca de urna también hubo una mayor proporción de Frente Amplistas Ajá. de lo que hubo históricamente. Pero vamos a la proyección de Volvemos a escrutinio. esto, sí. La proyección de escrutinio, nosotros tenemos una muestra de X cantidad de circuitos. En nuestro caso, casi 120 circuitos. A lo largo de la noche nos van reportando los circuitos cuando llegan al voto 100 o cuando llegan a X cantidad de votos nos dan información. Entonces, nosotros tenemos a las 20:30, ya llevan una hora de funcionando los circuitos, alguna información llegada y mucha información todavía no llegada. Ahí las encuestadoras tenemos como dos estrategias posibles. O no decimos nada hasta que tengamos nuestros datos finales, nuestra proyección final, o vamos anticipando resultados, advirtiendo, por supuesto, que son resultados parciales. En general, lo que ha pasado históricamente es que los resultados que vos presentás 20:30 con una parte de tu muestra no varían mucho, o van subiendo a veces, bajando otros. Ese es ¿no? el serrucho del que hablábamos recién. Exactamente, tiene como una forma de serrucho, te crece Sí. un poquito, te baja un poquito, pero nunca había pasado que lo que nosotros decimos 8:30, incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, aquí, que las encuestas previas marcaban que el frente iba a estar entre 44 y 45, la encuesta celulares que hicimos ese día mostraba el frente entre 44 y 45, las proyecciones de encuestas de boca de urna sobre 2009 sugerían que iban a dar lo mismo, y la primer 20%, 23% escrutado mostraba el frente en 44,4, técnicamente hubiera sido posible que hubiéramos dicho cosas más definitivas. Y bueno, esto efectivamente, por suerte no lo dijimos. Dijimos, bueno, con el 23 de nuestra muestra escrutado, esta es la evolución, puede ir cambiando. Y fue efectivamente, fue cambiando y fue sorpresivamente cambiando hasta que cuando terminamos nuestro trabajo del domingo, efectivamente ya estábamos en 47,4. Entonces, Ahora, ¿fue mala suerte el hecho de que cambiara tanto? bueno, eso tenemos que estudiarlo, si fue mala suerte o... Sí, yo fue mala suerte, porque no hay ningún motivo para esperar que los circuitos menos frente amplistas fueran más rápidos, o esas cosas más bien las íbamos mirando, de qué tipo de circuitos venían llegando más temprano o más tarde. En cualquier caso, de vuelta, vamos a ver el punto de vista técnico profesional. Nuestra muestra de circuitos y nuestro conteo de escrutinio del domingo estimó 47,4, el resultado final es 47,9. Eso funcionó bien en el total. Cuando miramos partes de nuestra muestra, no, pero ahí hay un tema, si se quiere, más de manejo comunicacional, pero en nuestro caso, y creo que el de los colegas también, aunque no pude seguir por obvios motivos la transmisión de los colegas, fue bastante transparente, que simplemente estamos entregando datos parciales que podían efectivamente ir cambiando como fueron cambiando. Yo creo, francamente, que el problema de las encuestadoras no estuvo en lo que hicimos el domingo. Creo que una vez más pudimos anticipar a la sociedad uruguaya cuál iba a ser el resultado de la elección, resultados que estamos a hoy martes confirmando con la Corte Electoral. Es decir, ahí cumplimos en una función de reducir incertidumbre. Creo que el problema donde tenemos que revisar y atender es el de las encuestas previas, ¿no? ¿Te frustra que la opinión pública ubique a la mayoría de las encuestadoras en la categoría de los perdedores de la elección? Bueno, no sé si es así, no sé. Yo, en todos los que estamos en actividades que tienen algún nivel de exposición pública, estas son las reglas de juego, ¿no? Es natural. A mí me importa mucho más la propia evaluación que nosotros hacemos de nuestro trabajo. A mí lo que sí me molesta, y no llevo bien, no convivo bien con eso,
es cuando hay insinuaciones o acusaciones de tipo moral y ético, ¿no? Eso. Después cerrarle profesionalmente, a veces hasta es risible por algunos comentarios, parece que la gente en Uruguay no se equivocara nunca en sus profesiones. Vos decís que hay alguien que está... A ver, porque desde el frente se los criticó mucho a ustedes, ¿no? En las últimas horas, pero sobre todo en la metodología o en la forma de trabajar, todo. Pero ¿te parece que desde... Porque la gente sí puede decir, estos juegan para este partido, pero ¿te parece que hay dirigentes políticos que han dudado de la moral de ustedes en estas horas? Dirigentes políticos que han dudado de la moral como tales, no. Pero he escuchado algunos comentarios, ahora venía escuchando radio, algún dirigente que dice, bueno, es sospechoso que todas las encuestadoras hayan operado... Se hayan equivocado para el mismo lado. Bueno, eso en realidad no es sospechoso. Eso en realidad lo que confirma es que lo más probable, o por lo menos que no se puede descartar, que haya habido movimientos de último momento. Es poco probable que todas las encuestadoras se equivoquen en el mismo sentido. Lo más probable y lo más sano de alguna manera para el sistema es que las encuestas se equivoquen algunas en un sentido u otras en otro, porque eso son variaciones aleatorias. Cuando hay efectivamente una cuestión en la que todas las encuestadoras se equivocan hacia un mismo sentido, o hay un problema en las técnicas y en los métodos de medición, o hay un problema de corrimiento de votantes a último momento. Pero mi postura ante esto es, si nosotros asumimos que lo que ocurre es que hay un corrimiento de votantes, es un poco, digamos, autocomplaciente nuevamente, porque el sistema de encuestas tendría que ser capaz de anticipar o predecir, o por lo menos advertir sobre la posibilidad de un voto volátil. Pero con respecto a la pregunta de las acusaciones o Uruguay hasta en esto es un país muy moderado. Yo conté acá la otra vez que me ha tocado trabajar en otros países, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, y ahí el tipo de presiones y el tipo de acusaciones y el tipo de agresiones hacia el sistema de encuestas es mucho mayor. En Uruguay es un país muy chiquito, todos nos conocemos, nos estamos encontrando todo el tiempo, nos vamos a volver a ver, y hasta el tipo de cosas que se dicen son dichas en la enorme mayoría de los casos con muchísimo respeto. Nacho, ¿y ahora qué? Porque queda la sensación de que perdió la gracia esta segunda etapa de las elecciones. Todo pintaba para tener una segunda vuelta picadita, pareja, competitiva, y parece que está todo el pescado vendido. Bueno, claro, una segunda vuelta que inicia con un partido que tiene mayoría parlamentaria, claramente es el Frente Amplio tiene una segunda vuelta de inicio muy favorable, ¿no? Tendría que haber una campaña donde ocurrieran cosas fuertes que, por ejemplo, pudieran, porque hoy por hoy, si la suma de Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente no llega a alcanzar el Frente Amplio. Increíble, claro. Entonces, la candidatura de la Calle Pou debería tener la capacidad de retener todos los propios, que eso es casi prácticamente seguro. Todos los colorados, que eso es posible. Pero todos los colorados igual nunca pasa. Siempre ha habido alguna filtración. Todos los independientes. Eso es imposible. E incluso revertir a algunos votantes frente amplistas, ¿no? Pero lo de todos los independientes es misión imposible. Bueno, todos los independientes sí, probablemente todos es misión imposible. Entonces, el electorado tendría que empezar a tener dudas relevantes sobre si votar a Tabaré Vázquez, y a su vez todo el mundo alinearse con la Calle Pou, inclusive que algunos frente amplistas, por X motivo, decidiera una cuestión de votar más equilibradamente. Es una tarea titánica. Yo escuchaba a Álvaro Delgado hace un rato en la radio y decía, bueno, lo imposible es requiere solo un poquito más de esfuerzo. Bueno, está bien. Efectivamente, el Partido Nacional va a tener un gran esfuerzo en esta segunda ronda para revertir el estado de opinión que nos dio la primera ronda. Cuando estuve acá hace algunas semanas en Observador TV, me preguntaban sobre las previsiones sobre segunda vuelta. Yo decía, bueno, no se puede medir nada todavía antes de la primera vuelta. ¿Y ahora? Bueno, ¿qué ocurre? El resultado de la elección, ver cómo queda parado cada uno, puede terminar siendo decisivo hacia la segunda vuelta. Claro. Si el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen mayoría propia, ese es un escenario muy favorable al Partido Nacional y al Partido Colorado. Si el Frente Amplio tiene mayoría propia, es un escenario muy favorable para el Frente Amplio. Bueno, hay que esperar. Efectivamente, se dio uno de los escenarios que no estaban previstos por el sistema de encuestas, pero fue lo que se dio y que termina condicionando fuertemente el escenario de segunda vuelta. No, incluso con el paso de las horas parecería que se le va complicando más a la oposición, porque yo recuerdo que ayer acá charlando con los compañeros decíamos, y el panorama ya está, y era una sorpresa, el panorama ya está igual que en 2009, cuando Mujica le ganó fácil a Luis Alberto Lacalle en la segunda vuelta. Y como que estábamos diciendo, sí, va a pasar más o menos lo mismo, el panorama previo es igual.
Y ahora charlando con vos y haciendo números, en realidad estamos llegando a la conclusión de que ahora es más difícil todavía para blancos y colorados porque juntos suman menos que en 2009. Sí, sí. La tienen que remar más de atrás. Sí, tienen una cosa a favor, que es que el nivel de resistencia que todos esos públicos, los colorados, los independientes e incluso los frente amplistas, tienen sobre la calle Pou es menor al que tenían sobre la calle Herrera. Ajá. Pero también tiene una complicación, que el nivel de resistencia que existe hoy sobre Tabaré Vázquez en el electorado es menor que el que tenía Mujica. Entonces, claro. Veremos. Bien. Son hoy por hoy los candidatos de hoy de segunda vuelta, son los dos mejores de los que había en cada bloque, según los indicadores de opinión, según la popularidad e imagen que tiene el electorado, mejores que lo que había en la segunda vuelta en 2009. Lo que está claro es que Tabaré Vázquez es muy favorito. Sí, en principio. Y que ni siquiera necesitaría tejer alianzas hoy como está el panorama. No, aparentemente anunció que no va en la búsqueda de alianzas. Yo creo que si Tabaré Vázquez lograra generar alguna alianza, por ejemplo, con Unidad Popular y el Partido Independiente, y ya arranca con una situación de un gobierno más amplio, eso obviamente jugaría a favor, tanto de su voto en segunda vuelta como de los escenarios de gobernabilidad. Pero es cierto, con mayoría parlamentaria propia, tiene menos estímulos para ir a buscar una coalición inmediata. ¿Te imaginas un cambio de rumbo en la campaña del Partido Nacional, ahora en este último mes? No. Un cambio Eso, de rumbo. y salirse de la positiva un poquito, No, de ninguna manera. Sería un error enorme de la calle Pou, porque... Y le juegan contra seguro. No sé si en el corto plazo, pero digamos en el mediano plazo, la calle Pou es un líder político que ha tenido un crecimiento formidable en el último año y medio, hoy por hoy es el líder más representativo de la oposición. En un contexto de, no hay ninguna duda que la calle Pou puede estar mirando la elección 2019 como un escenario relativamente promisorio, porque además las que hoy son las tres principales figuras del Frente Amplio, o sea, Tabaré Vázquez, Mujica y Danilo Astori, son de otra generación, no van a ser candidatos en 2019. Y digo probablemente porque en Uruguay nunca se sabe. Pero probablemente no van a ser candidatos en 2019. Y entonces es un escenario de mediano plazo de la calle Pou. La calle Pou es un líder muy joven, tiene una carrera política por delante. Entonces no me imagino un escenario en el cual pierda el tono y por lograr un objetivo de corto plazo termine desdibujando un posicionamiento político de mediano plazo que luce muy interesante. Claro, porque si no va a quedar muy expuesto, ¿no? Le van a pasar factura por esto que sería, bueno, perdido por perdido, pudrirla la campaña, no tiene sentido. No. En el 2009 la calle Herrera hizo una campaña más agresiva, más intensa, etcétera, pero probablemente la calle Herrera veía que era su última chance, era la última elección de su carrera política. Y con un rival, digamos, como Mujica, más polémico y con algunos flancos débiles más notorios, por lo menos en campaña, de los que ahora muestra Vázquez. Yo creo que no va a haber un cambio fuerte de la estrategia de campaña de la calle Pou. Nacho, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo te llevaste con nuestro compañero Sebastián Cabrera en el seguimiento que te hizo el domingo? Bueno, una maravilla. Me habrá visto a veces con poco tiempo, un poco nervioso. Filmó alguna situación un poquito comprometida que no la puso en el video. Y bueno, como siempre, tuvieron la experiencia interesante también de mostrarle al público cómo vivimos nosotros ese día. Claro, son los otros grandes protagonistas de la jornada. Sí, no debería serlo. Yo creo que la Corte Electoral debería tener la capacidad y creo que puede hacerlo y creo que lo va a hacer, no sé si ya rápidamente, pero en las próximas elecciones, de dar el resultado muy rápidamente. Incorporando un poco de tecnología y los procesos, eso no. Y ahí vos decís que perderían protagonismo vos, Botinelli, el Sordo González. Ocurre una cosa muy paradójica. Las empresas como las nuestras, o como Cifra, o como Factum, no hacemos las cosas que hacemos el domingo, no las hacemos nunca, no nos dedicamos a hacer pronósticos anticipados de elecciones. Eso hacemos una vez cada 5 años, pero no es nuestro rol. Yo cuando comercialmente estoy vendiendo mis servicios, no vendo eso. Claro. Paradójicamente, una vez cada 5 años tengo que hacer algo que aparentemente me legitima o no, pero pero aparte estamos hablando que es por lo que sos famoso, ¿no? Claro, pero la gente te reconoce por eso, salís en un noticiero en horario central. Sí, pero digamos, a ver, yo por eso decía hoy, para nosotros lo más importante para evaluar nuestro trabajo no es cómo nos fue el domingo. El domingo nos fue mejor que el miércoles, digamos, pero para nosotros no es tan importante el domingo. Para nosotros lo importante es la proyección del miércoles, porque eso sí es lo que yo hago siempre. Hacer encuestas de opinión, estudiar el comportamiento, estimar, eso sí. Y el parámetro de evaluación de empresas como las nuestras debería ser el de las proyecciones previas, no el domingo. Ahí es cierto de la jornada. Claro, yo firmo ya si la Corte Electoral
El domingo a las 9:30 nos están anticipando los resultados. Es increíble y vos decís eso, pero en realidad parecería que el domingo es un día que valiera por 5 años. De hecho, fue lo que tituló Seba en la nota, ¿no? La nota, y puede ser que para el público sea así, pero en realidad ahí hay como una cuestión un poquito ilógica, ¿no? Es como si vos te dedicás al periodismo y de repente para validar tu legitimidad como periodista tenés que hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo que haces siempre. Es una cosa un poquito más lógica. Nacho, gracias. No, un placer. Que pases bien. Y ahí es donde hay algunas diferencias de Equipos Mori y del conjunto del sistema de encuestas sobre lo que habíamos transmitido a la opinión pública uruguaya y a los actores políticos sobre los escenarios más probables, que no fue precisa, digamos, ¿no? Habíamos transmitido como sistema de encuestas la idea de que el lunes o el domingo de noche nos íbamos a encontrar con un Uruguay en el cual ningún partido tendría mayoría parlamentaria y en un Uruguay en el cual la suma de Partido Nacional y Partido Colorado iba a estar por encima del Frente Amplio. Eso fue lo que dijo Equipos Mori y eso fue lo que dijeron todas las encuestadoras sin excepción. Algunas estuvieron más cerca, otras más lejos, pero todas incurrieron en estos pecados. Entonces yo creo que lo que hay es un problema que abarca el conjunto del sistema de encuestas que nos obliga. Seguimos con los coletazos del domingo y en pocos días arranca la campaña para el balotaje. Empieza la recta final y ya ambos sectores, ambos bloques están diseñando entonces este trabajo. Sobre todo los blancos que mañana probablemente hagan un relanzamiento de su campaña, mientras el Frente aguarda con más tranquilidad después de estos resultados que son una victoria, ¿no?, para la izquierda. Y hoy recibimos al director de la consultora de equipos, Ignacio Suaznavar. Nacho, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Placer estar acá. Bueno, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo fue el día después? Porque me imagino que habrás mezclado cansancio, agotamiento lógico y crítica, porque terminaron estando ustedes ayer en el ojo de la... A pensar bien qué pasó. O sea, creo que la peor estrategia en estos casos es hacerse los distraídos. Está claro, por un lado, que hay una lectura que para nosotros nos pone en una zona de mucha comodidad. A ver. Por ejemplo, es decir, estas diferencias son pequeñas y están cerca del margen de error, ¿no? Ahí va, yo imaginaba algunas están dentro del margen de error. Se van a cubrir con el margen de error. Claro, bueno. Pero el tema es que en algunos casos excedió el margen de error. Bien, es un paraguas natural, siempre está ahí y es intrínseco a la técnica, no podemos esquivarlo. El otro paraguas puede ser los indecisos, es decir, los indecisos fueron todos para el frente. Exactamente. O el otro paraguas puede ser que hubo cambios en el último momento. Hay alguna gente que ahora está diciendo, bueno, hubo un vuelco de los Frente Amplistas en la última semana, actores del propio Frente Amplio que dicen los ojos de la tormenta. Sí, una vez más. Sí, efectivamente, el día después es un día de mucha adrenalina, donde la adrenalina continúa, digamos, en la gran carga de trabajo, y a los que nos divierte mucho esto también nos apasiona y eso genera como un círculo virtuoso o vicioso. Y efectivamente de evaluación del trabajo realizado, ¿no? Y en este caso hay como dos momentos o dos etapas del trabajo. Una que tiene que ver con lo realizado el domingo, en la transmisión durante el día y lo que fue nuestra proyección sobre el resultado. Y bueno, ahí en lo realizado el domingo hay una proximidad importante con lo efectivamente ocurrido. Y después con la evaluación, que para nosotros es más importante, sobre lo que habían sido nuestras proyecciones previas con nuestras últimas. En los últimos días hubo un montón de gente que vimos que se venía para este lado. Bueno, eso puede generar una diferencia entre lo que la última encuesta mide y lo que efectivamente ocurre. Ahora, esa es la posición cómoda, de decir, bueno, todo se explica o por el margen de error o porque los electores cambian en el último minuto. Ahora, eso nos lleva a tomar el guante de hacer una autocrítica y revisar algunas cosas, ¿sí? Hay que hacerla la autocrítica. Yo creo que sí, porque, a ver, acá en Uruguay estamos acostumbrados a que las encuestas tengan un nivel de presión muy importante. Y en este proceso electoral tuvimos un llamado de atención en la interna, con la interna del Partido Nacional. Exacto. Proyectamos bien la interna del Partido Colorado y la del Frente Amplio. Alguna gente se olvida de eso. Proyectamos bien algunas cosas. Te pasan factura por las perdidas acá. Obviamente. Es así siempre. Obviamente. Y las encuestas en Uruguay, a diferencia